Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que francamente ha estado generando bastante revuelo y, debo decir, mucha preocupación entre todos los que seguimos de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas. El título ya lo dice todo: preocupación entre amigos de Hande y Kerem. ¿Qué pasa con Kerem? Sí, así es. Hemos visto un montón de comentarios, mensajes directos y, en general, una oleada de preguntas sobre la reciente, llamémosla ausencia, o quizás silencio, de Kerem Bürsin en algunas de las dinámicas sociales que solíamos ver con su círculo cercano, y especialmente con Hande Erçel. Entiendo perfectamente la curiosidad. Cuando seguimos a figuras públicas que admiramos, es natural que nos interesemos por sus vidas, por sus amistades, por sus relaciones. Y cuando notamos un cambio, una distancia, o simplemente un silencio que antes no existía, las alarmas, aunque sean internas, se encienden. Y precisamente eso es lo que está pasando. Tenemos información, tenemos observaciones, y queremos compartir con ustedes todo lo que hemos podido recopilar para intentar arrojar algo de luz sobre esta situación. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo las últimas noticias, los análisis más profundos y, sobre todo, conversaciones interesantes sobre el mundo del entretenimiento y las personalidades que tanto nos encantan. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si disfrutan del contenido que creamos, un buen me gusta siempre es muy bienvenido y nos ayuda un montón a seguir adelante. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La situación con Kerem Bürsin ha sido un tema de conversación recurrente en los últimos tiempos. Si han estado siguiendo las redes sociales, los eventos públicos y, sobre todo, los rumores que a veces flotan en el ambiente del espectáculo turco, habrán notado que Kerem no ha estado tan presente como solía estar en ciertos círculos. Y cuando hablamos de ciertos círculos, inevitablemente, la mente se va hacia su relación pasada con Hande Erçel, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y la amistad que aparentemente mantenían con un grupo de amigos en común. Lo que ha llamado la atención es que en las últimas apariciones públicas de Hande, o en las publicaciones de sus amigos cercanos, Kerem ha estado notablemente ausente. Y no solo eso, sino que las interacciones que solían ser frecuentes, ya sean likes, comentarios o incluso apariciones conjuntas en eventos o reuniones, han disminuido drásticamente. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Hay alguna tensión? ¿Se han distanciado? ¿Es simplemente un cambio natural en las dinámicas de amistad? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Para entender mejor la magnitud de la preocupación, debemos recordar la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de su relación sentimental que capturó la atención de millones, también habían forjado una conexión genuina y profunda con su entorno. Eran vistos juntos en celebraciones, vacacionando, y rodeados de un grupo de amigos que parecían ser un verdadero equipo. Esta imagen de unidad y alegría compartida era algo que sus seguidores disfrutaban mucho y que, de alguna manera, se convirtió en parte de la narrativa que admirábamos. Sin embargo, la vida da giros inesperados. Las relaciones, sean románticas o de amistad, evolucionan. Y a veces, la evolución implica tomar caminos diferentes, o simplemente darse un espacio. La pregunta clave es si este espacio es algo temporal, una fase, o si marca un distanciamiento más significativo. Y aquí es donde entra la preocupación. Los amigos de Hande y Kerem, que hasta hace poco compartían tantos momentos, ahora parecen seguir trayectorias separadas en lo que a aparecer juntos se refiere. Hemos visto a Hande en eventos y a sus amigos ahí, pero la figura de Kerem no se hace presente. De igual manera, en las ocasiones en que Kerem ha compartido algo en redes sociales, o ha estado en algún evento, las interacciones con el círculo cercano de Hande son escasas o inexistentes. Esto no es para crear drama innecesario, sino para intentar comprender una realidad que se presenta ante nuestros ojos. Cuando una pareja tan icónica se separa, es natural que la dinámica grupal también cambie. Sin embargo, lo que observamos va un poco más allá de una simple reconfiguración de amistades post-ruptura. Hay una sensación de silencio, de cierta exclusión, o al menos, de una elección consciente de no exponer ciertas dinámicas. Podría ser que, tras la separación de Hande y Kerem, el grupo de amigos se haya tenido que alinear, por así decirlo. Es decir, que algunos amigos, por lealtad o por conveniencia, hayan tenido que elegir un bando o, más bien, hayan decidido mantener una distancia
Prudencial para evitar malentendidos o situaciones incómodas. Es una posibilidad que muchos contemplan. Cuando dos personas que comparten un círculo social terminan, a menudo, los amigos comunes se encuentran en una encrucijada. ¿Cómo mantener la amistad con ambos sin generar fricciones? A veces la mejor opción es tristemente distanciarse de una de las partes, o de ambas, para mantener la paz. Otra hipótesis que circula es que Kerem, en este momento de su vida, esté enfocándose más en proyectos personales o profesionales, y que su ritmo o sus prioridades hayan cambiado. Esto es, por supuesto, completamente válido. Los artistas, como todas las personas, atraviesan diferentes etapas. Quizás está inmerso en un proyecto muy exigente, o está buscando un nuevo rumbo en su carrera, y eso lo ha llevado a reducir su participación en eventos sociales o a priorizar otros tipos de conexiones. También existe la teoría de que simplemente la dinámica ha evolucionado de forma natural. Las amistades, al igual que las relaciones románticas, tienen ciclos. A veces hay épocas de mayor intensidad y otras de menor. Tal vez la cercanía que veíamos antes era producto de circunstancias específicas, como la relación de pareja que los unía indirectamente. Una vez que esa relación termina, la base sobre la que se construían ciertas interacciones grupales se debilita, y la amistad se redefine a un nivel más individual. Sin embargo, la preocupación, a la que hace referencia el título, surge precisamente de la percepción de que hay algo más que una simple evolución natural. Los amigos que solían ser muy vocales en sus interacciones con Kerem, ahora guardan silencio. Las fotos conjuntas han desaparecido. Los eventos compartidos son cosa del pasado. Y este vacío, esta ausencia, es lo que ha alimentado las especulaciones. Por otro lado, es crucial recordar que vivimos en una era de redes sociales, donde la imagen que se proyecta puede ser muy diferente de la realidad. Es posible que Kerem siga en contacto con sus amigos, pero simplemente no lo documente en redes sociales. O quizás las interacciones ocurren en privado, fuera del ojo público. Lo que vemos en línea es solo una pequeña ventana a sus vidas, y no debemos basar todas nuestras conclusiones en lo que vemos allí. No obstante, la comunidad de fans es observadora. Y cuando notan un patrón de ausencia, es natural que se pregunten qué lo motiva. La preocupación no viene de la malicia, sino del cariño y del interés que sienten por estas figuras. Quieren verlos felices, rodeados de sus seres queridos, y apoyándose mutuamente. Hemos intentado contactar con fuentes cercanas a ambos, pero como era de esperar, la información es escasa y se mantiene en un plano de discreción. Y eso está bien. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que tenemos y tratar de comprender la situación desde una perspectiva lógica y empática. Uno de los puntos que más ha resonado es la forma en que algunos amigos de Ande han reaccionado en redes sociales. Si bien no hay declaraciones directas sobre Kerem, algunos comentarios o reacciones a ciertas publicaciones pueden interpretarse como indirectas. Por ejemplo, si en un momento dado, un amigo reacciona de forma efusiva a una publicación de Ande, y la misma persona que antes reaccionaba a todo lo que hacía Kerem, ahora omite cualquier tipo de interacción, se puede inferir un cambio en la dinámica. Y aquí viene la parte difícil de analizar: ¿es este distanciamiento voluntario por parte de Kerem, o se debe a una decisión tomada por el grupo de amigos, o incluso por Ande? Las teorías son muchas y lamentablemente no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que la ausencia es notable. Si pensamos en el futuro, es posible que esta situación se aclare con el tiempo. Quizás Kerem retome su presencia en el círculo, o quizás el grupo de amigos se consolide alrededor de Ande y Kerem siga su propio camino. Lo importante es que, independientemente de lo que esté sucediendo, esperamos que todos estén bien y que las decisiones que tomen sean para su bienestar. Analizando las publicaciones de Kerem de los últimos meses, vemos que se ha centrado mucho en su trabajo, en proyectos que lo ilusionan y en su desarrollo personal. Esto, como mencioné antes, es algo positivo. Un artista que se dedica a su pasión es algo admirable. Sin embargo, la desconexión con un círculo de amigos que antes parecía tan cercano, es lo que genera la inquietud. Y volviendo a la cuestión central, ¿qué pasa con Kerem? La respuesta más honesta que podemos dar en este momento es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí vemos es una ausencia en las dinámicas sociales que antes eran evidentes. Esta ausencia ha generado preocupación entre sus amigos y, por extensión, entre sus seguidores.
Podríamos especular infinitamente, pero la realidad es que solo Kerem y las personas directamente involucradas saben la verdad. Lo que podemos hacer es ser comprensivos, respetar su privacidad y, sobre todo, desearles lo mejor a todos. Si esta situación ha generado en ustedes alguna reflexión, alguna pregunta, o si tienen alguna idea o teoría que les gustaría compartir, por favor, déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Es precisamente a través de sus comentarios que creamos una comunidad activa y participativa. En resumen, hemos estado explorando la preocupación que ha surgido entre los amigos de Hande y Kerem debido a la aparente distancia o ausencia de Kerem en las dinámicas sociales que antes compartían. Hemos discutido diversas teorías, desde la evolución natural de las amistades tras una ruptura, hasta la posibilidad de decisiones conscientes de distanciarse, o incluso el enfoque de Kerem en sus proyectos personales. Lo que es claro es que su ausencia ha sido notada y ha generado interrogantes. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Espero que este vídeo les haya sido informativo y, sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Ahora, si este contenido les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos o con cualquier persona que crean que podría estar interesada en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo es invaluable y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.